Y algo que yo soy enemigo es de la impuntualidad, y la palabra la usan para ser impuntuales y ser un poco irresponsables. Yo no soy de las personas que tengo que firmar papeles. Si yo te digo, es azul, azul va a ser. Uno como litigante se daba cuenta y nos tocó muchos casos de corrupción. A mí nunca me ha hablado el ejecutivo para decirme que yo haga algo, ni el secretario de gobierno, nadie me ha hablado a mí. O sea, tengo independencia total. El diputado Omar del Valle Colosio trae también un proyecto también de iniciativa, lo vamos a juntar y vamos a sacar una iniciativa en donde seamos otros los estados que tienen una ley para la donación de sangre. ¿Cuál es el problema y el enfoque que tenemos con la cuestión de la educación? ¿Qué pasó en las familias y qué pasa en las casas con esto? En donde se pierden los valores, se pierden los principios, se pierde la educación. El papá golpea a la mamá, el papá se está drogando delante de la mamá y los hijos, la mamá está drogándose junto con el papá, la mamá golpea al papá. Entonces es un enjambre muy desagradable. Y el hijo o la hija salen corriendo para irse a meter a la delincuencia y que se exija un seguro de daños a terceros, porque también hay que cuidar el patrimonio de uno. O sea, yo sí pago impuestos, yo sí pago todo. Totalmente. Y me chocan y mi carro se echó a perder. ¿Y cuándo me van a pagar? Gracias, gente. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este podcast a Raúl González de la Vega. Déjame comentarte, Raúl, la idea de este podcast es conocer más a la persona, más allá del personaje público que diariamente se ve en diversos medios. Queremos conocerte a ti, cómo piensas, tus hábitos y bueno, hacer un recorrido por tu vida y por parte de tu carrera pública, que no la vamos a mencionar toda porque la verdad es muy amplia. Ya tienes mucho bagaje, pero pues a abuelo de pájaro, como se dice, podemos decir, fuiste secretario particular de un senador de la República, de un presidente de partido, fuiste director del DIF, director del Registro Civil y actualmente funges como diputado en el Congreso del Estado. Y fui secretario particular de un gobernador en elecciones y después Y electo fuiste, por un ratito y dejé a otra persona y me fui al DIF. exactamente. Pero empecemos por el principio, Raúl. ¿Dónde naciste? Yo nací en Guadalajara y criado en Navojoa. ¿Y por qué te fuiste a vivir a Navojoa? Familiares míos, mis padres estuvieron un tiempo ahí y luego se regresaron a Guadalajara. Yo me quedé en Navojoa y llegué a Navojoa con un gran personaje que quiero mucho, en paz descanse, don Chayo Ruelas. Hice clica con él y con sus hijos. Y ahí estuve un buen rato en Navojoa con ellos y regresé a estudiar la universidad. Me había salido de la universidad de Derecho y entré a la Unison. Allá en En Navojoa entré a la Unison. En aquella época no existía el término de la carrera. Llegamos al quinto semestre y nos veníamos a Hermosillo a terminar. Era por los 80s, por allá, finales de los 80s. Por ahí, los 80s, 80, 81, por ahí. ¿No te afectaron mucho las huelgas de esas épocas? Fíjate que sí, yo recuerdo que nos tocó una huelga en donde muy vagamente algunos de nuestros amigos ya fallecieron, como el caso de Neto Cornejo y otras gentes más, que le pusieron orejas de burro al coordinador de la zona sur y los pusieron a marchar. Y en una de las huelgas porque había abusos y el grupo de estudiantes que participaban o participamos en episodios
pues había mucha molestia, ¿no? Y hubo marchas en donde se ponía a marchar a los directivos de la Universidad Zona Sur en aquella época. Fíjate que eh, a mí no me tocaron huelgas. Yo estudié del 95 al 2000 y fue una época sin huelgas de la universidad. La verdad, para mí fue una buena época en ese aspecto para la universidad y hubo un desarrollo importante de infraestructura. Se creó la nueva escuela de Derecho, se abrieron algunas otras carreras. Para mí fue una época de mucha estabilidad. Creo que eso es fundamental. Fíjate que en el término de la carrera no tuve problemas de huelgas aquí en Hermosillo. Yo tuve el problema de huelgas en Navojoa, pero existía aquella ola del PSUM y Sí, aquella sí, sí. ola muy agresiva de la izquierda y había mucha revoltura entre los priistas y la izquierda del PSUM y ciertos personajes que se calentaban los ánimos y llegaban a las huelgas, los sindicatos. Es más, había maestros que nos querían imponer la historia del PSUM y si no aceptábamos pues se nos castigaba, no nos daban calificación, teníamos que cambiarnos de maestro para poder pasar esa materia. Las izquierdas nacían desde las universidades, era un gran Sí, 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 movimiento y totalmente. trascendían a movimientos sociales importantes. ¿Por qué estudiaste Derecho, Raúl? Yo estudié Derecho porque desde muy joven o desde adolescente me gustaba hacer al licenciado, me gustaba hacer algo por la sociedad, me gustaba hacer algo por la defensa de las personas. Y yo veía en, en los lugares que me desenvolvía cómo abusaban muchas empresas que te vendían artículos domésticos y otros artículos. Tú al momento de comprar un artículo, pues llegaba la madre o el padre y dejaba automáticamente pagado el artículo y lo sacaban a crédito. Y durante los años que iban pasando o los meses que iban pasando, les cobraban la mensualidad y veía yo que ya era un abuso porque todavía se les cobraba intereses si no pagaban. Y iban y les quitaban los bienes todavía después de que los habían pagado. Si una mensualidad no la pagabas, si te iba con intereses, iban y les quitaban los bienes. Mm, Entonces había muchas injusticias y yo siempre decía, voy a entrar a estudiar derecho y voy a ponerme a defender a las personas. Voy a entrar a estudiar derecho y voy a defender a todas esas personas que detienen y los meten a la cárcel por una injusticia, por algo. Y ese fue mi motivo por el que me llevaba y me dio el ánimo y continuó con ese ánimo de hacer el bien como abogado. Yo sí cumplo mi juramento porque hay muchos huizacheros o muchos pseudo abogados que no cumplen con su juramento, ¿no? Que podrán decir que son muy sabios o que son muy intelectuales o que tienen muchísima preparación, pero a mí me gusta con mi humildad y con lo poquito o lo mucho que he aprendido como abogado, ayudar a la gente. muy bien. Oye, ¿tienes alguna rutina matutina o cuéntame, por ejemplo, tu primera hora del día? ¿Qué haces? Mi primera hora del día es caminar, no todos los días porque a veces nos acostamos muy tarde y hay que descansar a veces, pero eso ha sido una rutina de toda la vida. Yo he acostumbrado a dormir poco. En la mayoría de la época de mi vida he sido secretario particular de políticos, y mi cuerpo está acostumbrado a dormir poco. Los médicos me dicen que es muy malo, pero yo con aquí sí que si comes o te sientes cansado con un chatito de media hora, yo cargué la pila. Entonces, normalmente estoy acostumbrado a dormir entre 2 y 4 horas. Considero que es muy poco y sí hay estudios que dicen que es muy importante el tema del sueño para, incluso para temas de salud mental en el futuro y todo Sí. eso, el, el relajamiento del cuerpo, que está muy ligado al estrés. Y por cierto, ¿cómo manejas el estrés? Yo soy una persona que el estrés me causó problemas serios de salud Sí. junto con la alimentación y
a tomarme unas pastillas esas que venden valemadrismo, que venden ahí en las farmacias, y me tomo una pastillita de valemadrismo y con esa pastillita tomo las cosas con calma, preparo y veo y analizo antes de actuar, y creo que eso ha sido lo que me ha ido curando y resolviendo el problema del estrés. Y en la cuestión del sueño, sí he ido aprendiendo a dormir. Ahora en los últimos años, después de que tuve el problema de salud, he ido aprendiendo a dormir, he ido aprendiendo a descansar, he ido aprendiendo muchas cosas que antes no hacía, porque tiene uno en la mente de que uno es un héroe, de que no se da cuenta uno que los héroes murieron por la patria. Y Claro. uno quiere estar como servidor público o en el cargo o lo que te hagas o lo que te dediques. Quiere estar tarde, mañana y noche sin importar tus consecuencias de salud. He Sí. aprendido a valorar y a ver que los héroes murieron por la patria y hay que hacer las cosas como deben de ser únicamente. La palabra, ¿qué importancia tiene para ti el valor de la palabra? ¿Cómo te consideras tú en ese aspecto? Te lo digo por lo siguiente, yo veo en lo personal que es algo que les falla mucho. ¿Sabes? Dicen el cumplimiento de tal o cual compromiso y no lo hacen. Y eso creo que se ha vuelto ya de facto en la mayoría de los políticos. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres un De, político que tiene una formación de muchísimos años, ¿qué valor le das a la palabra? Desgraciadamente, hoy en día hay mucha gente que no tiene ni el significado de lo que es la palabra. En lo personal, eh, cuando yo prometo o cuando yo digo alguna situación, yo cumplo o trato de cumplirla. Y algo que yo soy enemigo es de la impuntualidad, y la palabra la usan para ser impuntuales y ser un poco irresponsables. Entonces yo tomo, veo y siempre trato, primero, de, aquí no va a ser discurso de que yo mentir y de esto y no. No me gusta mentir, me gusta cumplir. Cuando yo digo algo, trato de cumplirlo o buscar la forma de cumplirlo. Si en el momento no puedo cumplirlo, busco la forma de cumplirlo en el trayecto de los meses o del tiempo, porque muchas veces no está en uno cumplir, está en las circunstancias y en los momentos. Pero si yo te digo que voy a hacer una cosa, la voy a cumplir. Me gusta ser la palabra. Yo no soy de las personas que tengo que firmar papeles. Si yo te digo es azul, azul va a ser. Que excepcionalmente se valiera fallar a la palabra y de alguna manera enmendarlo, pero no hacer de ello tu rutina y tu día a día el estar faltando a lo que te comprometes, ¿no? Sí. Oye, y la amistad, Raúl, ¿cómo defines a la amistad que es una buena amistad para ti? La amistad es muy profundo, el significado de la amistad. La amistad va agarrado de los amigos y es muy profundo el tema este. Si tú tienes a una persona y tienes una amistad, normalmente los amigos y las amistades van agarrados de la mano y buscas tú la forma en la que sea una amistad contundente y una amistad en donde no se rompa, que continúes, que si tú te vas a China, regreses de China y sigas amistad, que si tú te vas a Europa, de donde estés, recuerda cómo están tus amigos, recuerda cómo está la amistad que tienes de tu amigo o de tus amigos, Y tus amigos contados con los dedos. normalmente son muy personales fuera de la actividad Con, política, con, o con, hay algunos con actividad política. contados con los dedos, son fuera de la cuestión política, son amigos
inmersos en las cuestiones que anduvimos en el pasado, juntos en acciones políticas y que nos distanciamos por cuestiones políticas, pero siguen siendo mis amigos, que unos los encuentro y siguen siendo mis amigos y siguen siendo gente que tengo amistad y valoro esa amistad. Los amigos son totalmente los que se dicen amigos, son de mentiras. En el trayecto de mi vida me ha tocado infinidad de amigos, supuestos amigos, apoyarlos a que crezcan en su vida profesional, en su vida política, apoyarlos en que no les pase nada en el camino y que son exitosos en la actualidad y que tuvieron muchos puestos muy importantes. A ni un amigo, pseudos amigos de esos, lo creerás que jamás los molesté. Pero tampoco tuve una llamada de ellos para decirme, aquí estoy, aquí me encuentro. Pero yo nunca lo hago porque me den o porque me pongan o porque me atiendan. Siempre que ayudo a un amigo o que creía que era un amigo o a una amistad, es porque me ha nacido y porque creo que esas personas valen la pena. Con el tiempo te das cuenta quiénes son los amigos y con el tiempo te das cuenta que esos amigos son tus enemigos. Entonces, realmente los dichos son muy ciertos. Se dice que en la cárcel y en el hospital se conoce a los amigos y tú tuviste un tema importante de enfermedad, realmente muy importante, según tengo entendido, estuviste como 7, 8 meses en terapia intensiva. Es correcto. Pero háblanos de eso, ¿qué fue? ¿Qué enfermedad te dio y cómo estuvo? Es correcto. En un principio me dio diverticulitis aguda. Después de esto se me vinieron problemas en el intestino serios y ya no me atendí aquí, me atendieron fuera. Pero cuando me dio la diverticulitis aguda, estuve 7 meses en terapia intensiva. Estuve aquí y estuve en Guadalajara. Y me operaron 2 veces encima. Okay. 2 veces encima y me operaron otra vez en otra ocasión en Guadalajara, que es donde me encontraron ahí un pedazo malo de intestino y de lo que ya me habían cortado volvieron a cortarme. En realidad no tuve oportunidad de recibir a nadie porque tenía alimentación parenteral y esto viene en consecuencia que es para todo mundo. El problema de los divertículos es tan delicado que no le tomamos en cuenta y ahí vienen los cánceres de colon, ahí vienen muchos problemas. Los divertículos son unas verrugas que te salen adentro del intestino y esas verrugas se inflaman y ahí es donde viene también el problema de las hemorroides. Uh-huh. Y quienes no se cuidan, ¿no? Quienes no nos cuidamos con la alimentación, con los estrés, con las faltas de horario de descanso, todo ese tipo de cosas, se te van acumulando y es un problema que se te genera en el intestino, en los intestinos y en tu estómago. Uh-huh. Entonces, yo estuve muy, muy agradecido y recuerdo en aquella época que de quien yo pensé que iba a estar ahí, que yo entregué mi tiempo, mi vida por lograr el objetivo que teníamos con esa persona, para no decir nombre, pues no tuve ni siquiera una visita, ni siquiera tuve un pago de una aspirina. Uh-huh. Si yo no hubiese tenido propiedades, si yo no hubiera tenido barcos y no hubiera tenido ranchos, porque me deshice de un rancho y me deshice de 3 barcos, tenía 7 barcos yo. Si yo no hubiera tenido eso, me hubiera muerto. Eran los barcos de camarones, sí, ¿no? tenía 7 barcos camarones en Yavaros.
Si yo no hubiera tenido esos barcos y no hubiera tenido ese rancho y una propiedad en los Portales que vendí para subsistir, me hubiera muerto. Porque tenía 24/7, 5 enfermeros, mi cuidado y mi alimentación parenteral. Directamente por la vena del corazón me alimentaban. Salí de terapia intensiva porque pedí que me sacaran de terapia intensiva y me fui a una suite ahí mismo en el hospital. Y en esa suite, pues ahí me hicieron mi quirófano, me hicieron mi sala de emergencias porque no podía estar en terapia intensiva porque era mucho problema y me alteraba rápido el corazón y me alteraba mucho. De hecho, de ahí salí con problemas de hipertensión. ¿Tienes actualmente? Sí, quedé con el problema de la hipertensión. El caso es de que ahí te das cuenta quiénes son tus amigos y ahí te das cuenta con quién cuentas. Yo quedé muy agradecido con Pancho Burques y con su esposa Teresita, que creo que ya no es su esposa, con Teresita Díaz, que estuvieron muy pendientes de mi salud. Y estuve muy contento con los de Camino Nuevo, una fundación Camino Nuevo de cristianos, y también con el arzobispo Ulises Macías. Me acuerdo que me fui con el doctor Lustano al Hospital General y ahí me tuvo 3 días. Uh-huh. Estaba Felipe Gutiérrez, hoy es presidente de Movimiento Ciudadano de Navojoa, un gran amigo mío, y Felipe Gutiérrez me estuvo atendiendo, doctor. Era el secretario particular de Rivera Clays. Entonces, todo ese tipo de cosas venía a forjar y a darme mucha fuerza porque muchos amigos se preocupaban por mí. Me acuerdo que formamos una organización de puros secretarios particulares. Pero me refiero, militabas en el PRI. Sí, yo tenía la secretaría particular y tenía la vicepresidencia del PRI estatal con Armando Te lo López comento Nogales. porque me dices que Pancho Burques estuvo muy al pendiente. Sí. Y eso habla de una madurez Sí. de todos ver por allá por encima de los partidos. Porque muchas veces hay gente que dice, no, este es del PRI, este es de tal y este es de Morena. Y la verdad es de que yo soy una persona que he transitado con todos los partidos políticos, de amistades, de trabajos, de compañerismos, de todo. Y creo yo que los partidos políticos vienen sobrando. Lo más importante es la amistad, como dices tú, el valor de la amistad. El valor de la amistad es para ciertas personas y esas ciertas personas son especiales. Que por cierto, nada más aclarando para aquellas personas que no te conozcan, eres diputado independiente actualmente en el Congreso de la Legislatura. Totalmente. Y ahorita platicamos de eso, pero quiero preguntarte en concreto, después del episodio de tu enfermedad, ¿cuál es la mayor enseñanza que te dejó? La mayor enseñanza que me dejó fue el reflexionar, el volver a nacer, el ver la vida de otra forma natural, de verla desde otras perspectivas la vida. Pero lo más importante de esto es que el salir adelante de todas las crisis que se me vinieron encima de violencia. Se me desataron unas crisis tremendamente. Yo tuve que irme cerca de 2 años y medio o 3 años a descansar a mi rancho, para el lado del Quiriego, y tuve infinidad de atentados, de robos, de daños, y puse algunas denuncias en aquella época, otras ni siquiera, pero se vino, haz de cuenta, en cascada una serie de... No lo he todavía digerido, si fueron envidias, si fueron venganzas, si fueron una serie de cosas, porque yo tuve muchos problemas con una personita
del gobierno en el que yo estuve. Entonces, automáticamente salimos adelante, le dimos vuelta a la página, enfrentamos muchísimas cosas y aquí estamos. ¿Estaban tus hijos durante tu enfermedad? Me imagino que tus hijos estaban muy chiquillos. Muy chiquitos, muy chiquitos. Entonces, esa fue una época y una transición de mi vida con mis barcos, con la cuestión de la pesca. Me fue muy mal, me traicionaron. Entonces, automáticamente mis hijos fueron creciendo y me involucré directamente en las cosas con mis hijos y a darle para adelante. ¿Y les dio a ellos el gusanito por la política o no? ¿A qué se dedican Pues mira, ellos? mi hija es contadora, ella estuvo trabajando en el gobierno, tiene 2 hermosos nietos que me dio, una mujer y un hombre. ¿Es la mayor? Sí, y luego mi yerno es un buen yerno, un trabajador, profesionista. Y luego mi hijo Raúl es alemán, se fue a Alemania, ya está trabajando. Automáticamente ya tiene algunos años en Alemania, ya es alemán, ya es ciudadano alemán. Y allá hizo su vida, ya está. Viene cada año un rato a hacer fiestas aquí, a divertirse y a relajarse, y se vuelve a ir. Y Juan, que es el que siempre ha andado conmigo, que sí le gusta la política, que sí ha sido político y que ahorita es delegado federal, ¿no? Oh, muy bien. ¿Con motivo de tu enfermedad, adoptaste algún nuevo régimen alimenticio o comes de No, todo? no, no, o sea, sí puedo comer de todo con medida y sí puedo comer de todo, pero buscar la forma de que mis alimentos lo menos que tengan ingredientes que me hagan daño. Pero, Alcohol no tomo, ok, soda no tomo, que son cuestiones de que claro. me quitaron. O sea, sí me puedo tomar una cerveza, 2 cervezas, o un whisky o 2 whiskies, hasta ahí. ¿Qué legado te gustaría dejar a tus hijos? Ser honesto, no ser mentiroso, ser cumplido y ser trabajador. Que sean trabajadores como uno y que tengan el buen camino como el que yo les he enseñado. La honestidad y la familia. Comentábamos hace rato que eres un diputado independiente, no estás en alguna bancada de un partido en el Congreso del Estado. ¿Qué tan independiente se puede ser? Ya sea que la bancada mayoritaria quiera que estés con ellos apoyándolos en alguna iniciativa, en alguna posición, o bien las otras bancadas pequeñas, ¿no? Que de los otros partidos que están quieren que estés con ellos. ¿Qué tan independiente se es? ¿Recibes muchas presiones? No, 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 no. Yo te voy a decir una cosa. Yo he sido un personaje en el Congreso del Estado. Primero, la situación que me trajo a ser independiente es muy compleja. Dolorosa porque era un proyecto muy interesante, el partido por el cual fui nombrado diputado. Triste porque nunca nos dimos cuenta que esa persona iba a ser un traidor. Pero también nunca nos dimos cuenta que esa persona era dueña del partido en todos los sentidos. Él era el representante legal, él era el apoderado legal, él maneja los recursos, su esposa maneja los recursos, su padre está en el consejo, la permanente, su suegro, su suegra y un primo hermano de él. Entonces, automáticamente, aunque le pegue COVID, el partido sigue con él. Entonces decidimos nosotros hacernos a un lado y no obstante que él mete un escrito donde nos hace y nos corre del partido a un grupo de personas que estaban colaborando con tu servidor. Entonces, automáticamente esto
te implica reflexionar muchas cosas. Nos hacemos independientes. En el momento que yo platico con los presidentes municipales que ganaron las elecciones, junto con nosotros para el registro del partido, los presidentes municipales me dicen, nos vamos contigo, diputado. Renunciamos y nos vamos contigo. A donde tú nos digas, en el momento que nos digas, estamos contigo. Renuncian todos, son independientes y se vienen con nosotros. Y no están también los regidores. De los 15 regidurías, se viene 9 regidurías con nosotros y se acaba de venir una más, que son 10, la de Empalme, hace unos días. Ok. Me habló por teléfono, platicamos y me dijo que no quería continuar en el partido, que X o manga y Z. Y como a mí no me gustan los mitotes, automáticamente dije, es tu decisión, cuente con el apoyo y como independiente la vamos a apoyar. Entonces, claramente, de alguna manera, tú coordinas una corriente independiente de funcionarios, ahorita ¿no? en este momento sí, y la verdad es de que andamos buscando la forma de participar y de tomar decisiones muy serias, porque obviamente vamos a continuar en la lucha, vamos a continuar en la pelea. Y te quiero decir algo, Roberto. Es la primera vez que yo toco el tema de lo que te digo del ex partido. Sí. Yo cerré el capítulo, no lo he vuelto a tocar, ni me interesa tocarlo. Y lo único es de que yo sí me sentí muy adolorido porque me brincaron de un momento a otro demandas para tumbarme la diputación y yo no quise meterme en problemas. De hecho, 1 o 2 días antes de tomar protesta se definió eso, ¿no? Sí, un día, unas horas antes. Unas horas antes se definió en México, en donde estaba mal lo que hizo Guadalajara y automáticamente se retomó y nos notificaron, estando en el Congreso, a los 4 diputados que perdimos la diputación por 3 días, nos notificaron a uno a las 11:10, a otro a las 11:12, a las 11:13, a los 4 nos notificaron unos minutos antes de la toma de protesta. Okay. Fue una situación muy candente. La misma noche. Sí. Y es algo muy importante donde yo tomo la decisión y lo vengo diciendo. A mí no me presionan, ni los compañeros minoritarios, ni los mayoritarios. Uh-huh. Yo tomo mis decisiones por lo mejor que pueda hacer para Sonora. Recuerdo que así pasó con la gubernatura con Eduardo Burs. Unas horas antes se definió el tema, ¿no? Sí, es correcto. Cuando por medio punto, creo. Sí, no, por diferencia por mínima. 5,000 votos. Sí, menos de un punto porcentual. Sí. Y unas horas antes se definió. Es correcto. Que Eduardo Burs sería el gobernador electo. Ideológicamente, ¿cómo te defines? Progresista, conservador, de derecha, de izquierda, ¿cómo te defines? Yo me defino como un liberal. Me defino como un liberal y me defino como una persona 100% congruente con lo que hago. Y para tu desempeño político, ¿te inspiras o hay personajes históricos en los cuales te bases, en los cuales te inspires, en los cuales coincidas? Yo coincido mucho con Benito Juárez. Okay. Es alguien al que siempre me gustaba leer y seguir su historia y la verdad es de que me inspira siendo un oaxaquita o un oaxaqueño que llegó a ser presidente de México. Creo que es un ejemplo. ¿Cómo sientes el sistema judicial mexicano actualmente y cómo ves la reforma judicial que se está llevando a cabo con el sistema de elecciones? Tú que con la formación de abogado que tienes. Te voy a decir, como litigante, creo que
se requieren oportunidades nuevas de elección. Cuando yo aprobé la ley y di mi voto, yo no me arrepentí. Para la local, Para dices. local, sí, para Ok. local. Yo no me arrepentí darle el voto a lo que nos mandaron de México, de la reforma judicial. ¿Por qué no me arrepentí? Porque uno como litigante se daba cuenta y nos tocó muchos casos de corrupción. Entonces, cuando se habla y se dice de que los ministros, los magistrados y los jueces y algunos otros funcionarios del Poder Judicial, ¿quiénes los ponían? Pues eran los políticos, la presidencia, los senadores, los diputados, y tener el control de todo. Creo yo que es importante poner en marcha una nueva forma, que está muy descabellado, sí, que está muy rápido, sí, pero pues hay que darle oportunidades a que las cosas caminen. Entonces, creo yo que eso va a ser una situación que nunca se había visto, que nunca se había dado. Esperemos que las cosas funcionen bien, porque pues no nos vamos a chupar el dedo. Siempre ha sido el que está en el poder quien maneja la justicia. Ujú. Invariablemente, como dice. Ok. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad de que esto camine, de que esto crezca y ver. Te has especializado mucho en temas de seguridad pública. ¿Cuál es tu visión ahorita de la situación de delincuencia y de crimen organizado en Sonora? Yo creo que aquí en el estado, el gobernador ha hecho muchos trabajos de inteligencia junto con las fuerzas federales. Okay. Se ha ido mejorando, quedó muy contaminado el estado, Sí. pero muy contaminado el estado. El sexenio pasado se desplomó totalmente, y dejaron la libertad de muchas cosas. Ujú. Entonces el Ejecutivo ha estado haciendo su trabajo. Las instancias de los tres niveles han estado haciendo su trabajo. Sí hay mucho por hacer, sí hay mucho por limpiar en las mismas instancias municipales y en las instancias estatales, que yo creo que con el tiempo se va a ir dando esto. Y hoy con la entrada del nuevo secretario de Seguridad a nivel nacional, que ha dado golpes espectaculares de inteligencia, creo que están trabajando fuertemente para darle una limpieza y entrar en acción en toda la República Mexicana, ¿eh? Entonces, ¿consideras que el ejército debe seguir en las calles? Yo no creo que debe de seguir en las calles el ejército. La Guardia Nacional sí, el ejército no, pero se está dando el apoyo porque desgraciadamente nuestras autoridades municipales y, y muchas veces en la estatal no tienen el armamento para competir con los delincuentes. Okay. Entonces, creo que la Guardia Nacional y el Ejército están combatiendo fuertemente al nivel de las armas que están manejando los delincuentes. Por eso es que a nivel nacional lo que acaba de dialogarse para que no se sigan filtrando armas del extranjero aquí, creo que va a ser una cosa buena. En materia de educación, ¿qué es lo que quieres eh, empujar en tu trabajo legislativo? Tengo presentado 3 iniciativas que las pienso sacar y les pedí a mis compañeros diputados sacarlas para más tardar en marzo. La primera es una iniciativa en donde tenemos el aumento de las penalidades a aquellos que roban las escuelas y también que se les dé a esos personajes que roban las escuelas
un castigo de que vayan a la escuela que robaron y la limpien, la pinten, la corrijan de muchas cosas que requieren como una parte de la sanción y las penalidades que suban. Esa es una. La otra es que presentamos también aquellas personas que abusan de las niñas, de los niños y los adolescentes en las escuelas y en las calles y se los llevan de sicarios, también estamos siendo muy severos con las penalidades y también esa quiero sacarla a más tardar en marzo. Pero la más importante de todas es cuál es el problema y el enfoque que tenemos con la cuestión de la educación. ¿Qué pasó en las familias y qué pasa en las casas con esto? En donde se pierden los valores, se pierden los principios, se pierde la educación. El papá golpea a la mamá, el papá se está drogando delante de la mamá y los hijos, la mamá está drogándose junto con el papá, la mamá golpea al papá. Entonces es un enjambre muy desagradable. Y el hijo o la hija salen corriendo para irse a meter a la delincuencia en el lugar donde el dinero es fácil. Entonces, para esto nosotros presentamos una iniciativa para que regrese a las aulas el libro de civismo, en donde la familia tenga los controles que teníamos nosotros cuando estábamos estudiando. Que la educación, que los valores, que los principios, que la ética. ¿Cuándo has visto últimamente que una persona adolescente le deje un asiento a un anciano, o le deje un asiento a un discapacitado, o le deje un asiento a una mujer en un camión, en un restaurante, en alguna parte que tú veas? Es que se han venido perdiendo los valores, se han venido perdiendo una serie de cosas. Pues hemos estado en pláticas con el secretario de Educación y con el presidente de la Comisión de Educación, que es el ex dirigente de la sección 28, César Salazar, y estamos trabajando inmersamente con ello. Lo más importante en esto es que queremos abatir el problema familiar que hay. Es muy penoso que Sonora sea el número 1 en violencia intrafamiliar. Es muy penoso que Sonora sea el número 1 en divorcios. Entonces automáticamente tenemos que buscar algo que nos ayude, y lo que nos va a venir a ayudar y lo que nos va a venir a evitar más violencia, más inseguridad, más todos los valores y los principios familiares con el libro de civismo. ¿Sientes que va a avanzar esta propuesta o No, no? no siento. Yo pedí a mis compañeros diputados que me ayudaran y yo tengo el compromiso de buscar la forma que salga aprobada antes de que termine el mes de marzo. Ok, porque honestamente hay muchas iniciativas de muy buena intención que No, no avanzan y se quedan ahí en las pero comisiones. yo por eso te decía, fui muy selectivo y fui muy prudente. Yo quiero que mis iniciativas, yo voy a meter una por mes. No voy a meter, no es meter iniciativas por meter, o sea, no es pararte a meter iniciativas por meterlas. En el caso personal es meter lo que vamos a sacar aprobado. Y en este periodo ordinario nuevo de sesiones traigo 3 iniciativas muy interesantes. La primera es una iniciativa donde vamos a buscar la forma de regular que todos los vehículos, mexicanos y extranjeros, con apafas y no apafas, tengan un seguro de daños a terceros, urgentemente. Y que todo el conductor tenga licencia. Y que le demos una investigadita a todas las organizaciones que dan placas y que con qué facultades te dan una placa de cartón o una placa de plástico y ya nadie te detiene y ya tienes una placa, una placa. Entonces, si se abrió la frontera o se abrió un decreto para que regularizara los carros, ¿por qué no lo regularizan, pues? Claro. Entonces, siguen metiendo vehículos
Que el patrimonio familiar, pues sí, yo voy a cuidar mi patrimonio familiar. Yo tuve un accidente en la carretera de San Pedro de frente y me desbarataron el carro y quien desbarató el carro era una napafa y no traía licencia. Sí, mínimo debieran traer un seguro contra terceros, ¿no? Claro. Mínimo. Entonces, eso creo que viene a traer algo importante de que también como parte de la comisión, secretario de la Comisión de Seguridad, que también la Secretaría de Seguridad Pública haga un recuento y haga un control o lleve un control de todos los vehículos, porque estuvimos viendo que gran parte de los accidentes que hay son napafas Ujú. y van, corren y se van y dejan el carro ahí, o si se quedan no traen licencia, ni seguro ni licencia. Muy bien. Entonces creo yo que es importante que se haga un conteo, que se lleve un registro y que se exija un seguro de daños a terceros, porque también hay que cuidar el patrimonio de uno. O sea, yo sí pago impuestos, yo sí pago todo, y me Totalmente. chocan, y mi carro se echó a perder, ¿y cuándo me van a pagar? Hasta que se lleve un procedimiento judicial, hasta que el seguro hace que la persona que fue el responsable va a decir que va a pagar o firma un acuerdo con ellos mientras no Sí, sí, sí. batallas para sacar tu carro. Entonces tienes que ser muy, muy formal en eso. Y la otra es una iniciativa en donde vamos a trabajar. De hecho, el diputado Omar del Valle Colosio trae también un proyecto también de iniciativa. Lo vamos a juntar y vamos a sacar una iniciativa en donde seamos otros los estados que tienen una ley para la donación de sangre, donación voluntaria, y que tengamos registros y que tengamos algo importante para ayudar a la gente con las cirugías. Eso es importantísimo. Sí, No puedes operar a alguien si no tienes una bolsita de sangre, ujú. una unidad de sangre. Entonces, no hay, muchas veces no hay sangre, entonces tenemos que trabajar coordinadamente con el banco de sangre, con el director general, junto con la ley, para fortalecerlos y que tengan un lugar donde tener la sangre bien y que seamos uno de los lugares efectivos para ese tipo de cosas. Y hay otra todavía que también va a salir, que será una ley reformada, muy bien platicada y viendo todos los centros de responsabilidades que tienen todos los empresarios para en conjunto poder engranar y poder hacer una excelente ley de protección civil, reformar la ley de protección civil. Tú presides la comisión, de Yo hecho, presido ¿no? la Comisión de Protección Civil. Muy bien, muy bien. Oye, esta actual legislatura, ¿cómo la sientes? ¿Cómo sientes que avanzan las cosas o sientes que se están deteniendo las iniciativas? En lo general, no nada más tus propuestas, sino en lo general. Bueno, creo que se ha trabajado, no hemos descansado, no veo que estén atoradas. Se ha calmado un poco con las iniciativas porque se nos vino mucho trabajo federal, pero va caminando. Pero considerando también la gran mayoría que tiene la bancada de Morena en el Congreso, ¿cómo está la relación con el Ejecutivo y cuál es el nivel de independencia que hay? ¿Existe ese nivel de independencia? Yo puedo hablar por mí, tengo independencia total. A mí nunca me ha hablado el Ejecutivo para decirme que yo haga algo, ni el secretario de gobierno, nadie me ha hablado a mí. O sea, tengo independencia total. No puedo hablar por los demás Sí. compañeros, pero en el caso personal te puedo decir que hay una independencia total. ¿Cómo sientes el papel que está jugando la oposición ahorita en el Congreso del Estado? Creo que es la función de nosotros, ¿no? Como opositores. Cada quien tenemos que tomar nuestras medidas. Ellos hablan de que son 7 opositores, somos 8, pero yo he sido muy congruente con mis acciones y yo no digo no por decir no, en lo Ujú. personal. Yo veo algo y si lo veo, nos lo suben a la Gaceta con anticipación, lo leo, lo valoro
Y si es sí, es sí, en lo que yo valoro. Y me he puesto ahí, una o dos ocasiones he votado en contra de algunas cosas, no le veo problema. Los opositores, pues es oposición. A lo mejor todo es decir no. Ya viví muchas películas de eso, entonces creo yo que pues el tiempo nos va acomodando, Roberto, a cada quien. Pues te agradezco, Raúl, que nos hayas acompañado. Algo que no yo te haya preguntado que No, pues quieras compartir. no, pues hay muchísimas cosas. Nos vamos a llevar todo el día. Ya tendremos tiempo, Roberto, ya tendremos tiempo. Yo sí te agradezco mucho tu invitación, a los compañeros técnicos también que te acompañan. Creo a tu equipo aquí que es agradable, me siento como en casa, platicar, dialogar y ver exactamente lo que va saliendo día a día. Y hay mucho por platicar. En otras ocasiones nos pondremos de acuerdo y nos podemos llevar, vamos haciendo partes de la historia en episodios. Eso es muy importante. También agradezco a todo el equipo que nos está apoyando aquí en la producción de esta conversación. Pero es muy importante para mí dejar asentado eso, ¿no? Para conocer a la persona, tu forma de pensar, tus hábitos y conocer más a la persona detrás del personaje. Y bueno, si nos hemos acercado a eso, pues es muy bueno porque es importante que la gente conozca la forma de pensar de quienes están en la función pública en este caso, aunque habrá invitados de otro perfil, ¿no? En este caso fue político, habrá médicos, artistas, profesionistas, No, pero empresarios, y hay mucho que aportar a la luego me sociedad. invitas como médico porque he aprendido mucho de cuestiones médicas, así es que podemos dar recomendaciones Ya me di también. cuenta, sobre todo la parte de nutrición, ¿no? Perfecto. Raúl, No, muy gracias. agradecido, gracias a ustedes y estamos puestos y listos para la siguiente invitación y hay muchos temas, nos podemos ir llevando muchísimos temas que podemos manejar. Podemos manejar temas del DIF, podemos manejar temas de la discapacidad, podemos manejar temas de lo que quieras, podemos manejar. Hay muchos temas que están pendientes y que podemos ir haciendo. Está abierto, este es un espacio para la expresión total y libre, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, gracias gente que nos hayan acompañado. Estamos en contacto, en comunicación. Muchas Tengan gracias muy a buen día. todos por esta invitación. Gracias.